una red inalámbrica de Internet. Las radios en Internet son un nuevo avance de la tecnología y en Misión Cristiana Elim nosotros siempre queremos estar a la vanguardia. Por eso es que le ofrecemos esta nueva aplicación para que, sin importar el lugar del mundo en el que usted se encuentre, pueda tener una conexión directa a las radios Elim y edificarse así con la palabra de Dios. También le invito para que pueda compartir esta aplicación con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de las emisoras de Misión Cristiana Elim. Recuerde la aplicación Radios Elim. Puedes descargar la app Radios Elim desde el sitio web radio.elim.click. ¡Lucas, apúrate! ¡Ya casi es hora! Ahorita voy, espérame que salga del baño. ¡Ay, Lucas, por el amor a Dios! Pero es que ni yo me tardo tanto. Ay, Lola, tan exagerada que sos. En 5 minutos estoy listo. Cálmate. Apúrate que ya va a venir la hermana. Dios les bendiga, chicos. ¿Ya están listos? Claro que sí, hermana. Por supuesto, ya estamos listos. Lucas, si todavía te faltan los zapatos. Sé parte de una célula juvenil de Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Hay una cerca de tu casa. La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica. Comenzamos. Siempre es un gusto poder acompañarle en este programa Solución Bíblica y en esta oportunidad pues en una nueva temporada. Le damos la bienvenida a este espacio que luego pues de unos meses de poder esperar y por supuesto, ¿verdad? Poder darle la oportunidad a usted de que también pueda pensar, pueda reflexionar sobre la importancia del estudio bíblico y el acompañamiento cuando surgen diferentes situaciones, y es que volvemos precisamente en este 2026 para poder acompañarle en este su espacio de Solución Bíblica. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están ahí muy pendientes a través de la aplicación Radios Elim, también aquellos que están pendientes a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio. Dios les bendiga desde Santa Ana. Y por supuesto, aquellos que están ahí muy pendientes a través del sitio web de Misión Cristiana Elim. Le damos la bienvenida al pastor Jonathan Medrano, quien es el que da siempre las respuestas que usted envía y que con gusto, ¿verdad? El hermano pues le da la solución en este programa. Pastor, bienvenido a esta nueva temporada. Gracias, hermano Douglas. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, también aquellos que lo hacen a través de la apps Radio Elim o quienes ya están pendientes de la transmisión que se genera en las redes de Solución Bíblica y de las emisoras. También es una alegría volver a esta nueva temporada de Solución Bíblica, ya que habíamos estado en una pausa, pero bendito sea Dios que Él nos permite ese privilegio de poderle acompañar a esta hora de este fin de semana. Muy bien, así que aquellos que están ahí escuchando, ya sea en el tráfico acá en Santa Ana o quizás en otros departamentos en donde el parque vehicular ha crecido de manera increíble y que, bueno, tienen que pasar horas esperando, ¿verdad?, para poder llegar a sus casas, les damos la bienvenida y deje que le podamos acompañar.
Así que vamos comenzando y siempre hay preguntas muy interesantes que si usted presta mucha atención creo que va a aprender de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos comenzando entonces y la primera pregunta dice de la siguiente manera. Pastor, ¿es correcto que la iglesia elija a su pastor en una elección a mano alzada? Recientemente, dice el oyente, me estoy congregando en una iglesia donde cada 5 años se renueva o se elige al pastor de la iglesia. Sin embargo, noto que los criterios de selección tienen que ver con un tema económico, dice el oyente. Pastor, ¿qué nos dice? Bueno, supongo que usted por alguna razón se ha tenido que trasladar de una iglesia a otra, seguramente porque cambió su domicilio, o ya la anterior congregación en la que estaba pues ya no respondía a sus necesidades espirituales. Pueden haber diferentes causales por las que un creyente se mueve de una iglesia a otra. Y obviamente que cuando uno se mueve de una congregación a otra, uno debe de estar consciente pues que las cosas no son tan homogéneas como uno piensa, a pesar de que la identidad como iglesia cristiana evangélica pueda ser como uno de los elementos que pues obviamente se toman en cuenta para hacer la elección de una nueva iglesia local. Usted está llegando, por lo que usted describe, a una iglesia cuya forma de gobierno es conocida como un gobierno congregacional. ¿Qué significa esto? Un gobierno congregacional tiene como característica que la iglesia es autónoma, aunque puede pertenecer a una denominación, pero la autoridad final y las decisiones de esa congregación descansan en el criterio mayoritario de los miembros oficiales de esa iglesia. Normalmente a este tipo de reuniones donde se deciden cosas como por ejemplo la elección del pastor o decisiones importantes dentro de la vida de la iglesia, se le conoce a esas reuniones como reuniones de negocios, y normalmente es un espacio solamente reservado para aquellos hermanos miembros oficiales de esas congregaciones. Y obviamente pues dentro de un elemento como por ejemplo la conducción de la iglesia en cuanto al tema espiritual, como la elección de un pastor, pues esa es la forma en la que se gobierna o en la que se decide la elección de ese nuevo ministro. Ahora, modelos de gobierno de iglesia, ese es uno. Hay otros como por ejemplo el modelo presbiteriano, donde la autoridad de la congregación descansa en un grupo de ancianos o pastores que son los responsables de dirigir y administrar los destinos de esa congregación. Y ahí, aunque las decisiones se toman en conjunto y es el pastor el que tiene la visión de trabajo y el que dirige la proyección de crecimiento de la iglesia, no hay como una autoridad absoluta. Esa es una característica del modelo presbiteriano. Está también, ¿verdad?, el modelo episcopal, ¿verdad?, que es bastante vertical y solamente hay una autoridad final en la voz de un pastor, por ejemplo. Es decir, solamente existe una persona reconocida como autoridad y este ministro no responde a nadie más que a él mismo, ¿verdad? Entonces son diferentes formas de gobierno. Ahora, cada uno de ellos responde a una necesidad particular, a la historia con la que esa iglesia nació, y eso hace que su forma de ejercer el ministerio pues sea así. Por eso es que no debemos de sorprendernos en la forma o en la manera en la que esta iglesia en particular está tomando esa decisión. Ahora, el oyente también menciona dentro de su pregunta que lamentablemente, y esa es una de las debilidades de este modelo o de esta forma de gobierno, es que se puede prestar a tomar decisiones sobre criterios alejados de los principios bíblicos.
Por ejemplo, en cuanto a la elección de un pastor, lo que prima es un tema económico, según lo que entendí en la pregunta del oyente, y no son elementos como, por ejemplo, su llamado, su vocación de servicio, sus frutos, sus resultados, su experiencia, la bendición de su mensaje o la predicación de la palabra, el acompañamiento pastoral que se puede dar no solamente en la consejería bíblica, sino que también en el acompañamiento hacia los miembros de la congregación, que son, digamos, elementos más fundamentales. Pero por lo que usted menciona, pues es un tema más que todo económico. El problema es que eso puede suscitar a tomar una decisión equivocada, que sobre la base del elemento económico que usted no detalla, pero que uno puede suponer, eso puede llevar a la congregación a tomar una decisión no adecuada o basada en los principios escriturales. Así que eso es lo que podría decirle. Ahora, tome en cuenta algo. Usted ha llegado a esa iglesia recientemente, como usted lo dice, y la iglesia a la que usted ha llegado así ha caminado por mucho tiempo. Entonces es muy difícil que usted pueda pues cambiar o pretender cambiar esa forma de vida de esa iglesia. Lo que queda es, si uno elige una congregación, pues tiene que acompañar o aceptar la visión de trabajo de esa iglesia local. Obviamente quizás no podemos estar completamente de acuerdo con todo, pero en los elementos fundamentales, ¿verdad? Como la edificación de la palabra, el colocar nuestros talentos, dones y servicios en favor de otros para el avance del reino de Dios, son como parte de esos criterios que deberían de tomarse en cuenta al momento de elegir una congregación donde vamos a crecer espiritualmente. Claro, pastor, y en este caso, ¿cuáles son los peligros espirituales que se corren al estar en una denominación como esta? Digo como manera de poder advertir, ¿verdad? O no señalar, ¿verdad? A nadie, porque no estamos quizás para eso, pero sí quizás tener cuidado, no solamente en este aspecto, sino que también en otros que pudieran suscitarse. Lo que sucede, hermano, es que cuando llegan momentos, o sea, cuando llega el tema del ejercicio de la autoridad, pueden formarse bandos dentro de la iglesia, ¿verdad? Quizás familias que no estuvieron de acuerdo con alguna decisión que tomó el pastor que estaba en funciones, y quizás a lo mejor no era una mala decisión, pero era algo que una familia X dentro de esa congregación no compartía. Entonces eso puede generar incomodidad y tratar la manera de que en la próxima elección quitar a ese pastor, porque él tomó una decisión que quizás al criterio de una persona, de un grupo de personas, de familias determinadas no les pareció, ¿verdad? Y eso puede generar como bandos al interior de la iglesia. El problema es que en toda elección usted sabe que nadie goza del 100% de aceptación o de popularidad, digámoslo así, porque ese es el tema de la elección democrática. Y eso pues hace que la iglesia pues al final pues si bien es cierto va a elegir a alguien sobre la base del voto popular o de la mayoría, pero siempre va a haber un sector inconforme que seguramente no va, si no se tiene la madurez correcta, no se va a trabajar en sintonía con ese pastor. Pero además de eso, hermano, hay otros elementos que son más importantes y son a los que hay que prestarle atención. Y es que la obra de Dios, como es de Dios, requiere tener una visión clara de parte de Dios. Y en ocasiones, esa visión no necesariamente va a ser comprendida por toda la congregación, no necesariamente va a ser aceptada, no necesariamente al principio va a gozar del respaldo de las personas, pero el ministro del evangelio debe de descansar en consultar y en saber cuál es el plan de Dios para esa iglesia, cuál es el plan de Dios para esa ciudad, cuál es la voluntad de Dios frente a un determinado proyecto. Hay proyectos que las iglesias hacen no porque tengan la capacidad económica para hacerlos, sino que se hacen sobre la base de que eso descanse en la voluntad de Dios. Entonces, a veces puede ser que las finanzas o la contabilidad no cuadren, pero la fe sí ajusta para emprender ese proyecto y quizás no todos van a cooperar o no todos van a apoyar,
pero al final Dios terminará respaldando su obra. Entonces, pero ese tipo de cosas no se pueden hacer cuando, por ejemplo, un pastor no tiene una dependencia clara de Dios en cuanto a su llamado y a su vocación. Y ese es un peligro, especialmente cuando se dan este tipo de situaciones. El otro elemento es que si no hay madurez en una congregación como esta, también se puede correr el riesgo de colocar a una persona en un puesto de autoridad cuya capacidad o cuyo carácter no está todavía pulido o no tiene la consistencia necesaria para estar al frente de esa congregación. Y como la oyente ponía el ejemplo, ¿verdad? Que cada 5 años se elige un nuevo pastor. Se imaginará lo que supone, por ejemplo, poner a un pastor que no tenga los elementos, las cualidades, las características básicas necesarias del liderazgo cristiano y tenerlo que soportar por 5 años. O sea, son elementos que lamentablemente se ven en este tipo de forma de gobierno. En realidad, como la iglesia está compuesta por seres humanos, ningún modelo es perfecto. O sea, no podemos decir este modelo es mejor que este. Pero hay un elemento importante, y es que no puede haber una autoridad absoluta en una sola persona. Se necesita distribuir esa autoridad por el bien de la iglesia, pero obviamente se entiende, ¿verdad?, que hay una decisión final y esa la asume o debe de asumir el pastor responsable de esa congregación. Muy bien, bueno, gracias, pastor. Esperamos que nuestra oyente pueda tomar en cuenta esa respuesta sobre la denominación en la que se está congregando. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver con más aquí en Solución Bíblica. Gracias a quienes se unen a través de la transmisión en redes sociales. Recuerde que ahí puede dejar su comentario y cuéntenos desde dónde es que está disfrutando de este programa. Ya volvemos. ...98.1 FM... Plenitud Radio... Restauración 100.5 FM, 540 AM, la estación de la palabra, 1450 AM, Restauración San Miguel, y Cielo FM, 89.1 en el occidente de Guatemala, transmitiendo Solución Bíblica. Vamos a continuar con el programa, gracias a usted que está ahí muy pendiente de esta señal desde Santa Ana, transmitiendo en esta nueva temporada el programa Solución Bíblica, ya acá con el pastor Jonathan Medrano y el pastor pues respondiendo a la primera inquietud que se ha recibido. Vamos entonces a la segunda, dice de la siguiente manera: pastor, ¿los ancianos de una iglesia ocupan funciones de diaconado? Bueno, depende de, volvemos nuevamente, ¿verdad?, de a qué congregación, en qué congregación estemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Elim, la organización de la iglesia distingue a los ancianos de los diáconos. Para nosotros, un anciano es alguien que ocupa una posición ministerial de autoridad, cuya función puede ser o la de la predicación de la palabra. Hay ancianos o pastores que se dedican a la enseñanza, y ancianos que administran y supervisan o cuidan a la congregación. Entonces, ese es en el caso del modelo de Iglesia Elim. Y en el caso del diácono o la diaconisa, porque también reconocemos la acepción femenina, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de aquellos que se dedican a las labores de ministración al interior de una iglesia. Por eso es que en el caso de la iglesia se les reconoce así. Y sus funciones, aparte de velar por el cuidado, el orden al interior de la iglesia, ellos son los que mayor ejercitan la doctrina, por ejemplo, de imposición de manos, porque son los responsables de ministrar a las personas para recibir salvación,
ministran a las personas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para sanidad divina, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para bendición o fortaleza. Ellos se dedican a esas labores de ministración. Pero en el caso de nuestra iglesia, el diácono o la diaconisa no tiene funciones administrativas ni de dirección. Sin embargo, existen iglesias donde a los ancianos, lo que nosotros llamamos ancianos, en estas iglesias se les llaman diáconos. Y estos diáconos sí ocupan funciones administrativas. Y a los que nosotros llamamos diáconos, en estas iglesias se les conoce con el nombre de ujieres, es decir, aquellos que están en el servicio, ¿verdad? Durante la celebración o el culto, son los responsables de mantener el orden, de ordenar, ¿verdad? No solamente a las personas, sino que mantener el ambiente en esa sintonía espiritual de desarrollo de un culto cristiano, y por eso es que se les conoce también con el nombre de ujieres. Depende, como le repito, ¿verdad? En ocasiones hay iglesias donde a los ancianos se les llama diáconos, y en el caso nuestro como Iglesia Elim sí se distingue la figura de anciano y de diácono, pero depende de la congregación en la que uno se encuentra. Muy bien, claro. Y en el caso de nuestra iglesia, hermano, también ellos realizan funciones de enseñanza. O sea, en algún momento ellos tienen también la figura de anciano, de acuerdo a la Biblia. También puede, porque en nuestra iglesia he visto, ¿verdad?, que también pueden enseñar o pueden predicar, además de su rol administrativo, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Fíjese, hermano, que es algo que normalmente nosotros hemos identificado que ellos solamente se dedican a las labores administrativas. Pero en realidad, bíblicamente hablando, el anciano, una de sus responsabilidades también incluye la predicación o la enseñanza doctrinal. Entonces, por eso es que a algunos ancianos se les llama también pastores porque realizan esa labor pastoral, ¿verdad? En el caso de la iglesia no está así tan claramente definido, ¿verdad? Así tan específicamente detallado, quizás más por la cuestión de la costumbre. O sea, porque ya en los que tenemos ya un poco de tiempo de estar acá en el IM, sí distinguimos, ¿no? El anciano se encarga de la administración, los pastores se encargan de la enseñanza, y está así bien marcado, bien limitado. Pero eso no significa que sea así bíblicamente. O sea, bíblicamente el anciano también se dedica a la enseñanza, se debería dedicar también a la enseñanza, a la predicación, al estudio de la doctrina, porque parte de sus responsabilidades es velar por la salud espiritual de la iglesia en cuanto a la enseñanza y a la predicación. Por eso es que es uno de los requisitos para los ancianos que también puedan establecer o conocer la doctrina, y sobre la base de la doctrina de la enseñanza poder así también conducir a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribía su carta a Tito, y todos sabemos que la tarea o la asignación que Dios le dejó a Tito por medio de Pablo era que estableciera ancianos. Y veamos las recomendaciones que Pablo le da a su discípulo. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo, dice, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable. No arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Y note esto, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, claramente, el apóstol está estableciendo que el anciano no solamente se dedica a estos elementos administrativos que nosotros conocemos, sino que también tiene la tarea
como lo dice, de apegarse a la palabra fiel, a la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, una de las tareas importantes para todo pastor es que al momento de elegir a sus ancianos, estos deben de llenar estas cualidades espirituales. No solamente tener la capacidad administrativa o esa capacidad de ver los elementos necesarios que requieren la obra de Dios, sino que también la elección debe de sustentarse en el carácter, y en el carácter incluimos también la parte de la enseñanza bíblica. Claro, pastor, y cuando habla de esa capacidad de poder administrar, si ya, bueno, en nuestra época sabemos de que hay personas profesionales, ¿verdad?, universitarias en esa área, pero ellos no son como los que califican precisamente únicamente por ser estudiantes de administración de empresas, por ejemplo, ¿verdad? Sino que realmente cuando se habla de este tema de la administración tiene que ver ya con algo que Dios le da la capacidad para poder hacerlo, porque está refiriéndose a la administración no solamente de recursos, sino que también al área espiritual. Claro. Una iglesia fácilmente podría elegir a un gerente o a un administrador de empresas, un contador, ¿verdad?, para estas labores. Pero no es ese el modelo bíblico, porque la iglesia, más que organización, es un organismo vivo, y quienes administran o dirigen la congregación deben de tener el carácter en su liderazgo como el de Jesús. Sí. Porque, como repito, en ocasiones dentro de la obra de Dios se van a emprender proyectos que contablemente no sería un suicidio económico, quizás emprender algunas cosas. Pero la fe y la visión que Dios coloca en el hombre de Dios hace que los pastores se sientan impulsados o respaldados por el cuerpo de ancianos, ¿verdad? Que le dicen, bueno, pastor, si Dios le ha puesto a usted eso en el corazón, nosotros le vamos a apoyar hasta donde nos sea posible y de la manera en que podamos. Y entonces ellos se suman. Pero también los ancianos tienen esa capacidad de ser previsores, no solamente en el tema financiero, sino que también son como los responsables de que la espiritualidad de una iglesia camine correctamente. Cuando, por ejemplo, se hace una evaluación, ¿verdad?, de servidores, uno debe de tomar esos criterios que son importantes, porque ellos pueden ver algunas cosas que quizás a lo mejor el pastor no alcanza a ver. Y eso es importante, que al momento en que uno elige ancianos, uno no los busca solamente para que le digan sí a todo. O sea, uno no escoge ancianos para que le digan sí a todo lo que uno propone, sino que para que en ocasiones replanteen o observen u objeten y digan, no, hermano, creemos que esto no es la voluntad de Dios. Y eso es la ventaja, ¿verdad?, de los contrapesos, porque eso permite a lo mejor tomar medidas correctas. En definitiva. Entonces, yo creo que vale la pena decir que no solamente se requieren elementos administrativos, los cuales son importantes, se requieren elementos de carácter, y eso solamente Dios los puede dar. Muy bien. Bueno, es un tema muy interesante acerca de la función de los ancianos, y bueno, de acuerdo a la pregunta, pues ahí lo relacionaban con las funciones que también realiza un diácono. Vamos a irnos a una pausa y vamos a volver con más en breve, así que le invitamos a seguir ahí pendiente de este espacio Solución Bíblica. Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio para El Salvador y el mundo. Bueno, seguimos en esta tarde, en esta nueva temporada de Solución Bíblica. Nos dice por acá un oyente: bendecido viernes para todos. Les escucho en Ciudad Delgado, San Salvador, a través de 100.5 Restauración.
Le saluda Héctor Rosales, ya listo para ser edificado con las respuestas a las preguntas a la luz de la palabra del Señor. Bendiciones, nos dice el hermano. Gracias de verdad, hermano, por su sintonía. Y al igual que nuestro hermano, pues le invitamos a usted que nos cuente desde dónde es que está pendiente de este programa. Vamos a la siguiente pregunta, pastor, y dice de la siguiente manera, ¿quiénes deberían de elegir el salario que debe percibir un pastor? ¿La junta de diáconos, la iglesia o el pastor? En mi iglesia los diezmos se entregan al pastor y las ofrendas al mantenimiento de la iglesia. Y las demás necesidades, bueno, al mantenimiento y a las demás necesidades. De esto pues ahí pregunta, ¿verdad? ¿Qué es bíblico, pastor? Bueno, nuevamente volvemos al tema de los modelos y las formas de gobierno. Para responder a eso, me gustaría que entendiéramos la responsabilidad, ¿verdad? Que significa no abusar de la posición que Dios le ha delegado a una persona, a un ministro. El apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia de Corinto, específicamente en el capítulo 9, era una de las problemáticas que se estaban dando, porque Pablo apelaba al hecho del sostenimiento de los ministros, pero cuando se trataba de él no recibía ayuda de los corintios. Y entonces por eso algunos comenzaban a sospechar del ministerio de Pablo. Pero hay algo interesante, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de los derechos del ministro. Dice en el capítulo 9, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Porque la metodología de Pablo era autosostenerse. Dice el verso 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Refiriéndose a Deuteronomio. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Es la pregunta que el apóstol Pablo hace. Entonces, Pablo está determinando una relación de responsabilidad de la iglesia frente a su ministro o frente al pastor que les está liderando. Y es que si Pablo sembraba lo espiritual, Pablo dice, no debería ser gran cosa cosechar de ustedes lo material. Ahora, Pablo entonces está reconociendo que el ministro es digno de su salario. Ahora, en cuanto a quién fija el salario del pastor, volvemos nuevamente a las formas de gobierno. En el caso de nuestras iglesias, quienes deben de fijar el salario a un ministro deben de ser los ancianos. Ese es el modelo que se ha aprendido. O sea, un pastor no debe ni de, digámoslo así, sugerir o proponer o provocar ciertos elementos de beneficio para él o su familia. Pero también viene la contraparte, ¿verdad? Y es que los ancianos y la iglesia deben de ser conscientes de las necesidades materiales del ministro.
Entonces, no se puede dar abuso en ninguno de los dos extremos. Un abuso, por ejemplo, sería que el pastor disponga de manera discrecional de los fondos de la iglesia. Eso es un abuso de autoridad. Pero también es un abuso de autoridad que, por ejemplo, a un ministro se le limite al punto de que no tenga ni lo necesario para poder subsistir o sufragar los gastos de él y de su familia. Obviamente que aquí volvemos nuevamente a otro tema. Eso depende mucho de la iglesia, en el sentido de que hay iglesias que son grandes, otras que son pequeñas. Hay iglesias donde el pastor se ve en la obligación, ¿verdad?, de trabajar, o sea, tiene su trabajo, y obviamente la iglesia, aunque quisiera, no alcanzaría a cubrir los gastos fijos de la familia pastoral, y entonces eso hace que el pastor pues se vea en la necesidad de dedicarse a otras cosas, a otras labores. Pero lo ideal correspondería a que el pastor se dedique a la labor ministerial y que la iglesia pueda suplir sus necesidades. Entonces, el equilibrio, el balance debe de ser sobre la edificación que una iglesia recibe a partir de la enseñanza y la labor de un ministro. No debe de ser una actitud abusiva en donde el pastor, repito, o el encargado de la iglesia, de manera discrecional, sin rendir cuentas a nadie, tome de los ingresos de la iglesia. Eso no está bien, porque lamentablemente que por ese tipo de actitudes es que se señala a la generalidad o a la totalidad de ministros, cuando no es así. En el caso, por ejemplo, de la iglesia, aquí quienes administran los fondos de la iglesia son los hermanos ancianos, no es ni su servidor ni ninguno de los hermanos pastores. Entonces son ellos los que fijan las ayudas que se dan a cada uno de nosotros, y obviamente que eso es por salud de la iglesia. Pero también hay que tomar en cuenta los otros elementos que hemos mencionado y que son parte de los factores que van a llegar a tomar esa decisión. Entonces la iglesia debe de acompañar, debe de entender lo que significa. Si somos edificados en una congregación, pues obviamente que estos elementos materiales son parte de la vida cristiana. Y como repito, no es correcto irnos a los extremos, sino mantener un equilibrio. Y por eso el equilibrio está en que existan personas que administren correctamente las finanzas al interior de la iglesia. Ahora, como la oyente o el oyente está poniendo un ejemplo específico, o sea, en esa iglesia, por esas circunstancias que no conocemos, no sabemos si es una iglesia rural, no sabemos si es una iglesia en la ciudad, no sabemos si es una iglesia grande o pequeña, no lo sabemos, no sabemos cuál es su forma de gobierno, pues parece ser, o sea, que esa ha sido la forma en la que ellos sostienen a su pastor. No podemos juzgar nosotros si es correcto o no es correcto, porque no conocemos la realidad de esa iglesia. Pero, por ejemplo, hay iglesias en el campo donde esa es la forma en la que sostienen al ministro, y en realidad no está tan alejado del principio del Antiguo Testamento, porque cuando los sacerdotes que se dedicaban, en el caso de los levitas y las familias sacerdotales, se dedicaban de lleno a la obra del ministerio, pues era de las ofrendas, de los cereales, de lo que se ofrecía en el templo, de las contribuciones que las familias sacerdotales eran sostenidas. Pastor, me llama la atención su respuesta, porque eso implica un balance. Es decir, si hay una verdadera respuesta para poder sostener de manera adecuada las necesidades del pastor, él va a saber responder teológicamente. Pero si esto no se da, se crea un desbalance a tal grado que hay pastores que se dedican a trabajar, ¿verdad? A buscar la manera de poder llevar el sustento a sus hogares y descuidan la palabra. Y hay casos, ¿verdad? De este tipo.
Pero también se da de aquellos que no tienen realmente la comprensión de su llamado y aunque tienen su ayuda, no voy a decir su buena ayuda, sino que su ayuda, su salario, igual se dedican a las labores, ¿verdad? Entonces, se requiere realmente ese balance que usted mencionaba al inicio. Es correcto, hermano. Yo creo que si un ministro bendice a la congregación espiritualmente con la palabra, lo acompaña, hay una visión clara. Lo que Pablo está diciendo acá se cumple. No es mucho que de ustedes cosechemos lo material, porque estamos sembrando en ustedes lo espiritual. O sea, no es gravoso. Pero el punto es cuando, por ejemplo, en algunas iglesias con los pastores bivocacionales, donde la iglesia ya le sostiene dignamente. O sea, lo que se busca es que un ministro tenga un elemento digno de vida. O sea, y aquí yo creo que en una ocasión escuché al pastor general hablando acerca de esta enseñanza, que él decía que el estilo de vida del pastor debe de medianamente coincidir con el de su congregación. Sí. O sea, por ejemplo, si un pastor tiene una congregación cuya iglesia es una iglesia, digámoslo así, de personas trabajadoras, luchadoras, que obviamente que van con el día a día, pues sería un escándalo total que, por ejemplo, ese pastor viviera alejado de esa realidad de la de su congregación. O sea, porque esos elementos alejan la sensibilidad del pastor de la realidad de sus miembros. Entonces, no debería ser que el pastor se aleje demasiado de la realidad que viven sus miembros, los miembros de su congregación, porque eso le permite entender las complejidades, las dinámicas que hay entre ellos, y eso es importante. Ahora, cuando obviamente la idea es que se dignifique al ministro, porque cuando el apóstol Pablo habla en Primera de Timoteo, por ejemplo, cómo deben de ser tratados los pastores, los ministros, eso tiene que ser con un nivel de dignidad que obviamente reconocer el elemento de bendición que tiene el ministro. Como usted acaba de mencionar, un pastor, por ejemplo, que se dedica a la labor del ministerio, obviamente que tiene su tiempo enfocado en eso, cosa que no se logra cuando un pastor, y no estoy juzgando ni haciendo un juicio de valor de aquellos que así lo hacen, porque las condiciones, especialmente cuando la obra va comenzando, cuando la iglesia es pequeña, cuando la iglesia va comenzando, pues es muy difícil que la congregación pueda sostener económicamente a ese pastor. Entonces él se ve en la necesidad de hacer un esfuerzo mayor. Pero esa iglesia, al tener las posibilidades de sostener dignamente a ese pastor, debería de procurar que él se dedique únicamente a las labores ministeriales. Obviamente que cuando la obra de Dios comienza, repito, a veces toca que hacer eso, y se hace un doble esfuerzo. Pero cuando la iglesia ha logrado alcanzar un crecimiento espiritual, económico, y obviamente eso le debería de permitir sostener a sus ministros dignamente. Y cuando hablo de dignidad no me estoy refiriendo a opulencia, ¿verdad? A lujos. Pero tampoco estoy hablando de tener al pastor como el que hace todo, ¿verdad? El fontanero, el carpintero, el médico, el consejero. O sea, porque hay gente que también piensa, ¿verdad?, que los ministros se dedican a ese tipo de cosas. No se trata de eso. Es de tener un equilibrio, una correspondencia específica de las labores que Dios nos ha asignado por medio de su palabra. Muy bien. Bueno, interesante la respuesta. Esperamos que tome nota para usted que se está comunicando con nosotros. Agradecemos a quienes a través de las redes sociales también dejan sus comentarios. Edith Núñez, gracias. Ahí nos dice amén. También la hermana Ana Ramos Magaña dice: es una bendición el programa Solución Bíblica. Se aprende muchísimo. Bendiciones, hermanos, nos dice la hermana. Gracias por escribirnos. También saludos a Marcos Segovia Vázquez. Nos deja una pregunta. En Hechos capítulo 12, versículo 20 aparece que Herodes murió comido por gusanos. ¿Será que en el momento sucedió eso? ¿O se puede confiar en lo que explica Flavio
Josefo esa pregunta, pues tomamos nota y en un programa, en un posterior programa le vamos a dar respuesta, hermano. Gracias por comunicarse con nosotros. Mirna Ceseña también deja su comentario y dice: Dios me los bendiga, hermanos. Pastor Jonathan y hermano Douglas, un saludo desde Ciudad Real. Delmi Ortega dice: Dios le bendiga, pastor. Linda enseñanza. Sandra López dice: Dios le bendiga, hermanos. Un saludo desde Austin, Texas. Bueno, gracias de verdad por dejar sus comentarios. Todavía tenemos otros por acá. Ya los vamos a leer, pero necesitamos hacer una pausa y luego vamos a volver para poder continuar con este programa, Solución Bíblica. Así que le invitamos ahí a seguir pendiente de nosotros. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Bueno, seguimos con el espacio de Solución Bíblica en este día viernes. Luego de de unos días en que se descansó, ¿verdad? Se hizo una pausa. Vamos ahora entonces retomando sus preguntas y gracias a quienes las están dejando. Por ahí nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, les escribo. Tenía una pregunta para Solución Bíblica y nos deja su pregunta. Así que, hermano, gracias. Creo que nos escribe acá de nuestro país. Así que vamos a tomar nota, hermano, de la pregunta que nos deja, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pero las que teníamos agendadas para hoy, vamos a continuar y vamos a compartir con el pastor la siguiente. Pastor dice: ¿está en vigencia el ministerio de apóstol y profeta en la actualidad? Pregunta un oyente. Bueno, en realidad los 5 ministerios que Efesios nos da testimonio que son para la unidad y el crecimiento de la iglesia son vigentes y son necesarios por el fin que acabo de mencionar. Obviamente que ahora vemos una época donde muchos se hacen llamar apóstoles o profetas y en realidad no tienen ni la más mínima característica de poseer ese ministerio. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los apóstoles? Bueno, el ministerio de apóstol no solamente se encarga de llevar el mensaje del evangelio, como por ejemplo lo hace el evangelista, sino que también establece iglesias, establece ministros o pastores y encabeza esa labor de desarrollo dentro de una ciudad local, y tiene bajo su responsabilidad un grupo de iglesias y de ministerios. No solamente el apóstol se encarga de esa labor o de esa tarea de colocación de nuevos ministros, sino que también supervisa, vela por la enseñanza y la doctrina de esas congregaciones. ¿Por qué decimos que los ministerios están vigentes o por qué el ministerio de apóstol sigue vigente? Bueno, nuevamente en Efesios capítulo 4, en el famoso pasaje, ¿verdad?, del versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí dice el fin de estos ministerios, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Número 1, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Número 2, de modo que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Número 4, todas estas cosas, obviamente, todavía la iglesia no las ha alcanzado. Por ejemplo, la iglesia no ha alcanzado todavía esa humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. La iglesia está en ese crecimiento. Pero para que la iglesia continúe en ese ritmo de crecimiento, necesita obligatoriamente la función de apóstoles, necesita la función de pastores, de profetas, de maestros,
de evangelistas, igualmente el de profeta. Obviamente el apóstol y el profeta no van a inventar nuevas escrituras, nuevas revelaciones y peor aún, falsas enseñanzas que contradigan el mensaje de Cristo, sino que los apóstoles y como los profetas también actualizan el mensaje revelado en las escrituras, porque a su vez estos elementos le permiten darle un empuje al desarrollo de crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, los 5 ministerios son necesarios y vigentes hasta el día de hoy. Muy bien, pastor, también nos envían una pregunta que dice de la siguiente manera. He escuchado a 2 predicadores decir que no está definido quién es la novia de Cristo. ¿Qué nos responde al respecto, hermano? Bueno, no sé de dónde basa ese predicador esa afirmación, ¿verdad? Pero cuando Pablo, por ejemplo, hace referencia a la responsabilidad que tiene él como ministro en relación a la iglesia, él incluso ve su función como la que cuida a la que llegará a ser la novia de Cristo, que es la iglesia. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe advirtiendo a la iglesia de Corinto de los falsos apóstoles o los falsos ministros, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas, dice Pablo. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. No sé si usted nota que la figura que Pablo está utilizando acá es a la iglesia como una novia cuyos pensamientos deben de centrarse en la persona de Jesús. Y Pablo tiene la responsabilidad de ser el guardián de la iglesia para mantenerla y presentarla como una virgen pura, dice. Es decir, y aquí lo dice, pues los tengo prometidos a un solo esposo. Es decir, la figura que Pablo está utilizando es la figura de un cuidador de una novia. Entonces, no sé de dónde podría basar este predicador esa enseñanza que la iglesia no es la novia de Cristo, no es la prometida, ¿verdad? Obviamente que el lenguaje simbólico que se utiliza acá habla de pertenencia, habla de intimidad, habla de conexión, habla de exclusividad, así como una esposa es exclusiva del esposo. La iglesia es propiedad exclusiva de quien la compró con su sangre, el cual es Jesucristo. Entonces, el único dueño, por decirlo así, de la iglesia es el Señor. Y cuando, bueno, en la misma pregunta, pastor, dice el oyente que no está definido quién es. Es decir, un grupo o está aquí, está allá, entiendo también, como que la inquietud va por ese rumbo, ¿verdad? Realmente, ¿dónde está la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? No está definido hasta hoy. Bueno, no sé en realidad por qué el oyente se confunde en esto, pero la iglesia no solamente somos los creyentes que vivimos en el actual siglo XXI. Sí. La iglesia la conformamos todos aquellos que desde Pentecostés hasta el último creyente que ha de poner su esperanza, su fe en el Hijo de Dios y que reciba el don de salvación por gracia a través de Cristo, todos ellos, los que estemos con vida, los que hayan muerto en cualquier parte del mundo, somos la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo místico, se le llama, porque estamos unidos no bajo una ideología, sino bajo una convicción, y es que pertenecemos a Cristo, pues Él compró o hizo posible nuestra pertenencia a Él, y eso pues es lo que debe de garantizar la vida espiritual, la vida cristiana, que nuestra relación con Cristo descansa en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, él precisamente enfatiza eso. La iglesia a la cual ustedes tienen la responsabilidad de apacentar como una grey que está bajo su cuidado, es la iglesia que Cristo compró
con su sangre. Es decir, no les pertenece a ustedes, le pertenece a Cristo porque Él fue quien la compró con su sangre. Muy bien. Bueno, muchas preguntas, perdón, las que se reciben, y la verdad es que le agradecemos por la confianza de poder enviarlas. Todavía quedan algunas y por supuesto hemos recibido también otras a lo largo del programa, pero el tiempo se nos ha terminado y queremos agradecerle a usted por haber estado en sintonía de nosotros. Saludos ahí a quien nos escribía también desde Cabañas, nos dice que está pendiente del programa. Gracias. Desde Texas también, Orlando Lemus. Él nos pregunta, pastor, ¿qué versión de la Biblia está leyendo? La nueva versión internacional. Nueva versión internacional, hermano Orlando Lemus. Ahí espero que tome nota. Es la nueva versión internacional la que estaba leyendo a la hora de estar respondiendo, ¿verdad? Pastor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este nueva temporada del programa, y esperamos que durante el año pues se pueda acompañar, si Dios lo permite, para poder siempre llevar esa orientación a la audiencia. Gracias, hermano Douglas, y gracias a los oyentes que nos tuvieron paciencia y nos preguntaron que cuándo comenzaba la nueva temporada. Sí. Estamos acá cumpliéndoles y regresamos con la ayuda de Dios. Y si usted tiene preguntas de la Biblia, pues hágalas llegar, ya sea a los medios de la radio, puede escribirme también a mis redes sociales. Estamos para servirles. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Solución Bíblica. Saludos para quienes han estado a través de la Corporación Cristiana de Radio, y será en una nueva emisión. Dios les bendiga. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa. Escuchando la palabra del Señor, tú puedes encontrar la vida. Esta es tu radio Plenitud. Que es el desarrollo que siempre se ha tenido. Cada viernes es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios a través del estudio de su palabra. Le esperamos este día a las 6:15 de la tarde en Elim Santa Ana, Final 29, Calle Poniente, Barrio San Antonio. Sí. Para ponernos de acuerdo de una sola vez de qué es lo que podríamos hacer.